La enérgica abuela Ofelia Hernández, de más de 70 años, siempre ha sido el corazón de su familia, cultivando lazos profundos con sus hijos y nietos. Mientras se preparaba para la boda de su nieto Tomás, sentía una mezcla de emoción y nostalgia, recordando las muchas reuniones familiares que habían marcado sus vidas. Su camino ha estado lleno de resiliencia. Ha sorteado las complejidades de la vida familiar, los retos y las alegrías de criar a sus hijos, y ahora presencia cómo la siguiente generación florece. El día de la boda, la risa y el amor llenaban el aire. Sin embargo, Ofelia se sorprendió reflexionando sobre su propia identidad y el legado que deseaba dejar, rodeada de sus seres queridos. Se sintió abrumada por la emoción al darse cuenta de que aquellas relaciones habían definido quién era. Ese momento tan conmovedor en la boda de Tomás se convirtió en un punto de inflexión para ella, impulsándola a abrazar su papel de matriarca y a celebrar los lazos que los unían a todos. Destacaba así la profunda importancia de la familia en la formación de lo que somos. Cuando Ofelia Hernández recibió la invitación para la boda de su nieto Tomás, se sintió emocionada pero también decepcionada. La elegante tarjeta, adornada con delicados motivos florales, estaba dirigida a querida familia, pero al abrirla, notó con tristeza que su nombre no aparecía. Esa omisión la hirió profundamente, haciéndola sentir excluida y cuestionar su lugar dentro del círculo familiar. Ofelia siempre se había enorgullecido de ser el lazo que mantenía unida a la familia, por lo que aquel detalle se sintió como un doloroso recordatorio de que las dinámicas familiares estaban cambiando. Mientras reflexionaba sobre lo que significaba aquella invitación, pensó en el peso de las expectativas familiares y en las decepciones que a menudo las acompañan. Ese instante se transformó en un detonante, que la llevó a enfrentarse a sus sentimientos de pertenencia y al cambio constante de los vínculos afectivos. En última instancia, aquel episodio moldeó su forma de entender el amor y la aceptación. Mientras se preparaba para el gran día, Ofelia eligió con cuidado un vestido lavanda, sencillo pero elegante, que reflejara su personalidad y la importancia del momento. La tela suave caía con gracia, representando su deseo de sentirse cómoda y bella. Combinó el atuendo con unos zapatos discretos pero firmes, sabiendo que la celebración en el Parque del Retiro, junto al lago, implicaría estar de pie y moverse entre los invitados. Quería que su vestimenta transmitiera su cariño hacia Tomás y le permitiera disfrutar plenamente del festejo. El entorno, con sus vistas idílicas y su ambiente encantador, añadía aún más significado a la ocasión. Al mirarse al espejo, Ofelia sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Aquel día no solo se trataba de Tomás y su novia, Leona, sino también de una celebración de los lazos familiares y los recuerdos compartidos. Su elección de atuendo era un testimonio de su amor por su nieto y su compromiso de estar presente en ese momento tan trascendental. Durante la recepción, el ambiente era vibrante. Risas, música y copas entrechocando celebraban la felicidad de los recién casados. Sin embargo, Ofelia se encontraba sentada en una mesa alejada, rodeada de parientes lejanos y conocidos más que de su familia inmediata. Mientras observaba las interacciones alegres a su alrededor, empezó a sentirse cada vez más aislada, su sensación de humillación y abandono creciendo con cada minuto. Los recuerdos de los años en que organizaba, cuidaba y reunía a todos inundaron su mente. Ahora, se sentía una mera espectadora, invisible entre la multitud. El contraste entre el papel vital que antes ocupaba y el trato que ahora recibía la sumió en un profundo sentimiento de pérdida. Su corazón dolía al comprender que los lazos más preciados se estaban transformando, y anhelaba la conexión que parecía escapársele, dejándola a la deriva en medio de la celebración. Sentada en silencio, Ofelia pensó en los sacrificios que había hecho durante años por su hijo Claudio y su nieto Tomás. Había entregado su vida al bienestar de ambos, dejando muchas veces sus propias necesidades en segundo plano. Pero al observar cómo se desenvolvía la familia aquel día, percibió un cambio inquietante. La gratitud se había convertido en expectativa, y el aprecio por sus esfuerzos parecía haberse desvanecido. Entre los invitados, Leona, la nueva esposa de Tomás, irradiaba calidez y simpatía. Su presencia representaba una nueva esperanza, un puente hacia el futuro que Ofelia esperaba ayudara a recomponer los lazos familiares desgastados. Mientras reflexionaba sobre todo ello, Ofelia se debatía entre la necesidad de sentirse valorada y el deseo de aceptar la evolución natural de los vínculos afectivos. Conforme avanzaba la noche, una determinación inesperada comenzó a crecer en su interior. En un momento de claridad, se levantó con el corazón acelerado y pidió la atención de todos. El murmullo del salón se desvaneció. Con voz firme,
Ofelia expresó su independencia y sus sentimientos de invisibilidad, reclamando el reconocimiento que merecía dentro de su familia. Habló con sinceridad sobre los sacrificios que había hecho por Claudio y Tomás, recordando que el amor nunca debe darse por sentado. Al abrir su corazón, percibió reacciones diversas. Algunos mostraban sorpresa, otros incomodidad, y unos pocos asentían con comprensión. Su valentía creó un ambiente tenso, pero también sembró el diálogo. Sus palabras impulsaron a la familia a reflexionar sobre el valor de la gratitud y la importancia de cuidar los vínculos que nos sostienen. Después de aquel emotivo enfrentamiento, reinó un silencio incómodo entre los invitados. Las miradas se cruzaban, los murmullos iban y venían, y sin embargo, en medio de todo, Ofelia sintió algo nuevo. Libertad. Mientras abandonaba la boda, una sensación de ligereza la envolvía. Había recuperado su voz. En los días siguientes, comenzó un nuevo capítulo. Se inscribió en una clase de pintura y redescubrió su pasión por el arte. También empezó a colaborar como voluntaria en un centro comunitario, donde halló alegría en las pequeñas conexiones humanas. Formó un club de lectura y cultivó nuevas amistades, disfrutando de conversaciones llenas de significado. Esta independencia recién descubierta revitalizó su espíritu y la animó a redefinirse, a vivir con autenticidad y plenitud. La historia de Ofelia Hernández es un testimonio de transformación, valentía y respeto propio. En la boda de su nieto aprendió que expresar los sentimientos no es debilidad, sino libertad. Comprendió que las dinámicas familiares cambian, pero la dignidad personal no debe perderse. Su experiencia nos recuerda que nunca es tarde para reclamar nuestra voz, para defender nuestro valor y redescubrir la felicidad. Y si la historia de Ofelia te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando relatos sobre la familia, el amor y la fuerza que se necesita para abrazar nuestro verdadero yo. Porque a veces, la vida nos enseña que no se trata de ser recordados, sino de recordar quiénes somos. Ofelia lo comprendió aquella noche, cuando por fin se atrevió a mirarse con ternura,